Sigamos con las zonas grises. Las zonas grises son aquellas cosas que no están determinadas directamente. Voy a hacerle algunas de las preguntas que durante este miércoles y el próximo miércoles vamos a desarrollar. Hoy, como lo vieron en el título, dice zonas grises 1. Luego va a zonas grises 2 el próximo miércoles. Pero preguntas que suelen hacernos a nosotros los líderes de las iglesias, por ejemplo, ¿qué está permitido y qué no está permitido? ¿Es malo que vayamos al gimnasio a hacer ejercicio? ¿Es malo que tomemos cerveza en una reunión? ¿Es malo que nos tomemos un trago? ¿Es malo tomar vino? ¿Es malo escuchar música del mundo? ¿Es malo tener relaciones sexuales con mi novio, con mi novia, si hoy en día se acepta? ¿De cuántas preguntas les salen a ustedes? ¿Es malo ver series en Netflix? ¿Es malo vestirse de determinada manera? ¿Qué dice Dios con respecto a? Y esas zonas grises a veces nos demarcan unos rieles por los que anda el tren de nuestra vida, pero a veces son demasiado amplias, ¿no? Bien puede ser que nosotros debamos tener en algunas etapas de nuestra vida un poco angostos esa carrilera, ¿no? Esa vía por la que vamos, pero a veces solemos ser un poco laxos, intentamos abrir un poco los espacios para no coartarnos la libertad, porque los cristianos también corremos el peligro de andar coartando nuestra libertad. ¿Qué es andar coartando nuestra libertad? Que a veces por el ánimo de ser santos, a veces por el ánimo de honrar, de agradar a Dios en todo tiempo, empezamos a meternos demasiado en el terreno de la religiosidad, de lo todo está prohibido. No sé si tú tengas de pronto dentro de tu familia o dentro de tus amigos que es el amigo todo te lo prohíbe. ¿No? Todo te lo prohíbe. La palabra de Dios está prohibido y está prohibido y está prohibido. Y eso ha llevado a que muchas personas vivan un evangelio en la cruz, o sea, vivan un evangelio encerrado en sí mismos, encerrados en normas de hombres. Vamos a estar hablando acerca de las normas de los hombres, acerca de las normas que impone la iglesia, de las imposiciones que pone cierto sector religioso. Entonces, quizá usted tenga, yo tengo de hecho, de esos familiares que pertenecen a esta o a otra religión en donde todo está prohibido celebrar el cumpleaños, está prohibido celebrar la Navidad, está prohibido poner un árbol de Navidad, está prohibido todo está prohibido el pantalón, está prohibido el maquillaje, está prohibido. Yo he conocido inclusive al interior de la iglesia personas que dicen no volví a ver fútbol porque yo ese se lo sacrifiqué al Señor y entonces no hablo de fútbol, está prohibido el billar. Imagínense cuántas veces nosotros en la vida satanizamos el billar, que es un deporte de los llamados ciencia o de estrategia o de... Pero satanizamos el billar como si una mesa de billar en sí fuera mala, pero no nos damos cuenta verdaderamente que a libertad nos ha llamado el Señor. Primero, antes de hablar de las cosas que están prohibidas de esas áreas grises, permítame entonces hablar acerca de la libertad. La libertad que nos ha dado Cristo. Dios nos ha llamado a libertad. Lo primero que tenemos que aprender en esta palabra es que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Ojo, la libertad no el libertinaje. La libertad no es excusa para poner en práctica el libertinaje. Una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad. Para eso, pues, hablando de libertad, voy a empezar a leer Juan capítulo número 8, versículo número 31. El versículo con el que vamos a estar trabajando hoy y el próximo miércoles tiene que ver con, ya se lo digo, Primera de Corintios capítulo número 10, versículo número 12. ¿Ok? Ese va a ser el tema central de nuestra predicación. Es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de los Corintios, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Con ese versículo vamos a trabajar en estas áreas grises. Pero primero vamos a hablar de libertad, ¿vale? Juan capítulo número 8, Evangelio según San Juan capítulo número 8, versículo número 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
¿Qué es lo que hacen las enseñanzas de Jesús? Nos dan libertad. Yo recuerdo, mi hija el otro día, mi hija Tatiana, ya tiene 4 hijos, y me decía, el otro día me decía, increíble que terminé diciendo una frase que más me repetía mi papá y que en muchas ocasiones yo odiaba. Yo le decía consecuentemente a mi hija Tatiana cuando la corregía, cuando le recordaba que tenía que cumplir las normas y las leyes de mi casa, de nuestra casa, de la familia, le decía, Tatiana, las leyes no han venido, eso parecía como Francisco de Paula Santander, que es una frase que tan parecida a la que acuñó Francisco de Paula Santander, ¿no? Yo le decía a mi hija, es que las leyes que están en esta casa no vienen para quitarte la libertad, vienen para darte la libertad. Si tú cumples las normas, vas a encontrar la libertad. Me basaba en esto que dice el Señor Jesús. O sea, a veces nuestros hijos vienen y preguntan, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Recuerdan lo que dice en Deuteronomio capítulo número 6? Dice, en el futuro cuando tu hijo te pregunte qué significan estas leyes, o sea, ¿por qué tengo que vivir de esta manera como usted me está diciendo, papá? ¿O por qué tengo yo que llegar temprano? ¿O por qué si los demás amigos, los hijos del vecino, mis amigos de la universidad, del colegio, no les imponen tantas leyes como se imponen en esta casa? Entonces uno hace esto que está haciendo el Señor Jesús aquí, que dice, mire, ustedes quieren encontrar la libertad. En esto los van a conocer que ustedes son cristianos. Si se mantienen, versículo 31 del capítulo 8 de San Juan, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. En la obediencia a las leyes que pone la palabra de Dios, que da el cristianismo, que Jesús da, encontramos la verdadera libertad. Yo no sé cuántos hayan pasado por tantas situaciones difíciles en la vida y al conocer al Evangelio, al entrar al Evangelio, cuando empezaron a poner en práctica muchas de las ordenanzas de Cristo, muchas de las ordenanzas de Dios fueron libres de ataduras que de otra manera no hubieran podido ser. Se deja la prostitución, se deja el alcoholismo, se deja el tabaquismo, se deja los desórdenes sexuales, la pornografía, la infidelidad. Vamos a estar hablando inclusive, no sé si este miércoles o el próximo miércoles, hablando de eso, de lo esclavo que se vuelve uno en el ámbito de querer estar enamorando a personas nuevas cada vez más. Ese es un vicio, de cuántas cosas yo tuve que dejar vicios y me costó sangre de la mano, de la mano rompiendo CDs, rompiendo DVDs grabados, tuve que pasar por un proceso en donde el Evangelio me ayudó a quebrar muchas cosas y muchas ataduras que tenía en la vida. Y hoy en día, pues, yo antes decía esto, ay, no, pero no sean tan exagerados, tampoco votar, tampoco quemar, tampoco echarlo todo. A ver, pero es que también es que la lavada de cerebro es que tiene que ser. Y poco a poco, mientras fui avanzando y fui poniendo en práctica muchos principios que Jesús me decía, fui siendo libre de muchas situaciones. Hoy en día vivo con libertad y disfruto la libertad que Cristo me ha dado. O sea, no solamente disfruto de la libertad que Cristo me ha dado, sino disfruto de los frutos que da poner en práctica los principios cristianos. Frutos, un hogar estable, una buena relación con mis hijos, una vida saludable, acomodar la cabeza en la almohada, dormir bien, no hacer cosas a escondidas de Yasmín, contárselo todo, crecer en nuestra relación matrimonial, poder disfrutarme mis nietos, tener un proyecto hacia futuro, tener una economía sana, una economía en donde estoy pagando mis deudas, en donde tengo unos ahorritos, donde tengo una inversioncita por allí, en donde no tengo que vivir en afugias, libre. Deténgase en este momento de la predicación y usted piense, querido hermano, no sé, si lleva años en el Evangelio y usted deténgase y piense en esto, de cuántas cosas Dios lo libró y usted hoy en día dice, oiga, sí, ¿no? Es que nosotros antes andábamos como perros y gatos con la esposa. Oiga, sí, ¿no? ¿Qué relación tan horrible tenía yo con mis hijos?
Oiga, sí, yo estaba obeso, tenía el colesterol alto, tenía una mala salud, andaba de médico en médico. ¿Cuántas enfermedades? No solamente Dios por su promesa de sanarme, sino además porque me enseñó a comer, me enseñó a sentarme, me enseñó a conversar, me enseñó. Todo ese compendio de leyes cristianas que vinieron a mi vida para hacerme libre. Eso es lo que está hablando el Señor Jesús acá. A esa libertad Dios nos ha llamado, ¿ok? Dice, versículo 33. Versículo 32. Bueno, voy a 31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, poniendo en práctica, logro la libertad. Principios del Señor. Versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire, ellos estaban hablando en términos políticos, estaban hablando en términos humanos cuando Jesús estaba hablando en términos espirituales. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Entonces Jesús tiene que reorientar la conversación y dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. O sea, no estamos hablando de factores de que porque son esclavos, si son gobernados por Roma o no son gobernados por Roma. Si son gobernados por la Casa de Nariño, si le vamos a hacer caso a Duque o no le vamos a hacer caso a Duque, si es que nosotros no somos esclavos. Y el Señor le dice, no, es que yo los asuntos geopolíticos no vine a tratarlos, vine a tratar con su pecado. El evangelio viene a tratar con mi pecado, que es el verdadero problema de mi vida. Mi problema no es Duque, ni mi problema es Petro, ni mi problema es Colombia, ni mi problema es que nací en un país tercermundista. Mi problema soy yo mismo, mi problema es mi pecado. El día que resuelva mi pecado voy a resolver mi vida. That's it. Así dicen los americanos. That's it. O sea, eso es todo. Resuelve tu problema, resuelve tu pecado y resolverás los problemas de tu vida. Y la única manera para resolver tu pecado es Cristo Jesús. ¿Ves? Con Cristo Jesús empiezas a resolverlo todo. Poniendo en práctica las normas y las leyes que Él te da, empiezas a resolverlo todo. Versículo 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, ¿no? Ese se muere, ¿sí? Pero el hijo se queda en ella para siempre. Aquí ya el Señor Jesús empieza a hablar de la herencia del pecado. Padres que necesitan hacer... Usted como papá, le voy a hablar al papá y a la mamá. Usted necesita que en esta generación muchos de los pecados de su familia mueran para que no terminen luego haciendo mella en la vida de su hijo. Y su hijo empiece con la libertad con la que usted no empezó. Si un hijo crece en una familia, por ejemplo, donde nunca hubo gritos o donde las pocas veces que hubo gritos se reconciliaron, se perdonaron, hijos a los que se les enseñó cómo se tratan los problemas, los traumas familiares, los inconvenientes de tipo familiar, van a crecer y van a tener la oportunidad de que desde el primer momento en que estén casados, su lenguaje sea otro. Por ejemplo, tuve que resolver cosas que mis padres no resolvieron, ese asunto. Resolver cosas que mi papá no resolvió. Aprender a tratar a una dama. No ver a las damas solamente con el factor sexual. Darle educación a mis hijos, porque yo no tuve educación, tercero bachillerato. Ninguno de mis hermanos la tuvo. Pocos de los Ordóñez en la familia tuvieron estudio. Y ahí hay algo que hay que resolver. Ninguno se graduó en la universidad. Pues yo ya gradué 2, ¿no? Y llevo los otros a mitad de carrera, Dios mío, y eso vale plata. Pero ahí vamos. Dentro de 3 años termino y digo, terminé con una de las etapas que Yasmid y yo nos pusimos en la vida, ¿no? Metas claras y fijas de Yasmid. A nuestros 4 hijos le vamos a pagar la universidad, los vamos a graduar y cuando salgan de casa van a salir graduados y sin $1 de deuda. O sea, que es otra cosa, otros gigantes que nuestros padres no mataron, porque hay unos que educan a sus hijos, pero los entregan al sistema laboral endeudados. Eso se acostumbra mucho aquí en los Estados Unidos, ¿no? Los muchachos se gradúan, pero los muchachos, luego de haber terminado el middle school, no, el high school, terminan el high school. Y entonces ellos mismos van, se matriculan en la carrera que quieren, pero ellos luego les dan un crédito para terminar la universidad graduarse estando endeudados. Eso es un alto porcentaje que hay aquí en los Estados Unidos donde los muchachos empiezan a trabajar. O sea, desde el momento en que ingresan al mundo laboral ya están debiendo $30,000, $40,000, $50,000. Bueno, una meta que nos propusimos con Yasmid.
¿Estoy chicaneando de los ordaños? No, estoy hablando de lo que Jesús hace cuando llega a tu mente, a tu vida, a tu corazón y la cabeza te hace... Porque cuando Jesús llega a tu vida, cosas que hasta el momento no habías pensado, ideas en las que no habías recalado, ¿de dónde las sacas? ¿Sabes de dónde se sacan todas esas ideas de empezar a liberar a los hijos, de liberar la economía, de liberar la sexualidad, de liberar el estado físico, de liberar... ¿Sabes de dónde? De pasar tiempo con Dios, de tener un devocional, de escuchar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te dice, a ver, papi, antes fueron ustedes una recua de brutos, ahora de incultos, insulsos. Ahora necesito que estudien, lo vas a poder hacer. Cuando Jesús viene a tu vida, no solamente te muestra qué hacer, sino que además te muestra cómo hacerlo. Pero además te da promesas como estas, te dice así, yo estaré contigo. Y qué bonito cuando el Señor le dice, porque uno piensa, ¿no? Dijo, a ver, Señor, una carrera profesional de un hijo aquí me vale como $150,000. Y el Señor dice, ¿y quién lo vas a pagar, tú o mi mano? Porque mi mano te va a acompañar dándote la provisión si haces lo que yo te digo. O sea, a ver, hijo, te estoy hablando de libertad financiera. ¿No te he dicho en Juan capítulo número 8, versículos 31 en adelante, conocerás la verdad y la verdad te hará libre? ¿Cuál verdad? La verdad de cómo debes manejar tu economía. Yo te voy a enseñar. Así que no solamente te invito a que matricules a tus hijos, a que los pongas en la universidad, sino que a que te prepares para escucharme consecuentemente cómo yo bendeciré tu trabajo de tal manera que la universidad que nunca pensaste pagarle a tus hijos, termines pagándola. Mi mano irá contigo, mi bendición irá contigo. O sea, cuando uno dice, no, pero a ver, Señor, es que resulta que todos los Ordóñez antes de mí se separaron, no duraban casados nada. Bueno, pues resulta que ahora que has conocido la verdad, vas a ser libre de eso, te vas a morir al lado de tu esposa. Te vas a morir, pero no vas a vivir con ella muchos años, pero no vas a sobrevivir. No te estoy hablando de un matrimonio que sobrevive, te estoy hablando de un matrimonio que se disfruta. Yo les voy a enseñar cómo se van a amar. Yo les voy a enseñar que cada mañana cuando ustedes abran los ojitos en la cama, sientan esa felicidad. Lo primero que hagan sea regalarse una caricia. Que tú abras los ojitos y la veas a ella ahí dormidita, le agarres la mano, le des un besito en la mano, que la noche anterior, para que ella se durmiera, le hagas un masaje, le agarres la espalda, se la llenes de beso, le diga que ella es especial, que ella es la razón de tu vida, la vas a amar, la vas a querer, la vas a proteger y cada día para ustedes será un nuevo empezar lleno de felicidad. De eso te estoy hablando, José, de lo que no vivieron tus ancestros, tus abuelos, no, de lo que ahora tiene que suceder cuando en tu mente suceda una metanoia porque la ley cristiana te ha llegado para cambiarte definitivamente. ¿Vieron? Versículo 36, a mí me gusta mucho este versículo, dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el Hijo les libera, serán verdaderamente libres. Señor Jesús, yo te invito a que consecuentemente me liberaste una vez, me diste tu salvación, me diste la oportunidad hace muchos años de conocerte y consecuentemente cada tanto te tengo que decir, Señor, libérame de las cargas, libérame de las situaciones, porque si el Hijo me libera, yo seré verdaderamente libre. Dice la Reina Valera, dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Eso me lo aprendí en Reina Valera 1960. Ahora, mire la obra de la libertad que usted tiene con la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire aquí cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo nos van a dar la oportunidad de hacer la obra completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra del Padre, Colosenses capítulo número 1, versículo número 13. Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Padre nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿A cuál reino? A ese reino del que Jesús dice, busquen primeramente este reino, el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. El reino de Jesucristo. El reino que Él está establecido, que es un reino de libertad. ¿Quién lo hace? El Padre.
El Padre nos vio y dice la palabra de Dios, Él nos libró. No fuimos nosotros los que nos libramos. Fue el Señor que nos dio la oportunidad de, en su Hijo, en el reino de su Hijo, encontrar la libertad. Ahora miremos la obra del Hijo. Gálatas capítulo número 5, versículo número 1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Aquí quiero que usted vea algo. Es probable, posible, que nosotros nos devolvamos. Gálatas, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les dice a la iglesia en Galacia, le dice, no se les olvide que Cristo los libertó para que vivan en libertad. Manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. O sea, no regresen del lugar del cual vienen. No regresen a las antiguas andanzas ni se queden sometidos al yugo de lo que dejaron atrás, porque ya el Padre los tomó, los rescató, los puso en libertad y ahora, como viven en libertad, manténganse firmes y no regresen allá, porque hay posibilidad del retorno. Hay gente que usted encuentra que algún día tuvieron la oportunidad de ser libertados en Cristo. Usted debe conocer de tantos esos que van a la iglesia que tienen un tiempo donde Jesús les muestra que es verdadero, lo que verdaderamente libera los principios cristianos. Verdaderamente traen restauración matrimonial, económica, física, salud, todo eso, verdaderamente. Pero llega un momento donde Dios responde todas sus necesidades, muestra el camino, pero la gente siente que tira más fuerte su deseo de regresarse al mundo. Yo conozco artistas, humoristas, cantantes, que en algún tiempo estuvieron bien con Dios e intentaron hacerlo. Y al intentar hacerlo, de pronto hubo un momento donde se dieron cuenta que tenían que renunciar, no solamente a lo que habían renunciado hasta ese momento, sino que tenían que renunciar a muchas más cosas. Y no, pero dejar todo lo bonito, las cosas que tiene el mundo, y poco a poco terminaron devolviéndose y terminaron en peor situación que en la que empezaron. Muy bien, esa es la obra del Hijo. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo 17. Segunda de Corintios 3, 17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Déjeme decirle algo clave en lo que yo constantemente les estoy insistiendo a ustedes. La relación con el Espíritu Santo es clave. ¿A alguno de ustedes le hace falta sabiduría? Pídasela al Señor. El Espíritu Santo le da poder, amor. Sí. El poder, pero no es ese poder del que algunas iglesias y algunos predicadores abusan, ¿no? Que dicen, no, es que usted es poderoso, declárelo, átelo, amárrelo. No. Poder para que se domine. Poder para que cuando usted tenga deseos de pegarle un grito a su esposa bien berraco porque tiene la piedra afuera, ese poder, el Señor le dice, callado, ¿por qué vas a gritar? ¿Por qué vas a decir, el otro día yo hablé feo de una persona, no se hablé peyorativamente, entre chistoso y esto, inmediatamente el Espíritu Santo, ¡pah! ¿Qué estás diciendo, José? Y cuando aprendes a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, a veces dirás cosas que dices, ay, perdón, no, Señor, no, vas a tener que arrepentirte inmediatamente y decir, Señor, perdóname, qué tonto lo que dije, que nacido de mi carnalidad, por favor, Señor, estoy arrepentido de haber... Y estaba hablando solo con mi esposa. Casi como lo que dije, me lo dije a mí mismo. Y dije, no, espérate. Constantemente cuando el Espíritu Santo te da poder, significa esto. Por ejemplo, mamitas de familia, mírenme aquí, queridas madres de familia, cuando ese mocoso le está haciendo la pataleta a usted, ¿cierto? Y le está haciendo esa pataleta que levanta esa casa a gritos y usted siente esa paciencia que usted dice, Señor, dame paciencia con mi hijo, dame paciencia con mi hija, dame paciencia con mi esposo, dame paciencia con mi esposa. Eso es poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo es cuando usted
prende, entra a internet, ve una página que usted sabe que no está bien, inmediatamente cierra. Cuando usted está viendo, de todo esto vamos a estar hablando, cuando usted está viendo una serie en televisión y usted sabe que hay imágenes que no están bien, usted inmediatamente cambia. Cuando usted pudiendo hacer lo malo porque está solo, decide no hacer lo malo y decide hacer lo bueno. Ese es el poder, ese es el poder. El Espíritu Santo que constantemente, mire, mejor aliado para educar a los hijos que el Espíritu Santo no hay. Es que usted va a estar durmiendo, querido papá, padre de familia. Usted va a estar durmiendo y de pronto siente la inquietud. Dio media vuelta en la cama y de pronto el Espíritu Santo lo despertó y le dijo, vaya a la cama de su hijo porque cosas están pasando. Revise debajo del colchón. Hay celulares que están guardados. Hay cosas que están pasando. El Espíritu Santo le va a develar. Su hijo le podrá decir 1000 mentiras y el Espíritu Santo le develará cuando el hijo va a querer pasar por encima de usted, engañarlo, hacer cosas ocultas. Por eso uno de papá, ¿qué hace? ¿Cómo es ser papá? A ver, ser papá cristiano es hacer lo siguiente. Andar uno en calzoncillo, ese calzoncillo bordedillo ya de los años 70, por los pasillos de la casa, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana, porque ser papá no tiene horario. ¿No? Ser el guardián, el líder espiritual de una casa no tiene horario. Los papás pasamos noches sin dormir. Cuando tenemos un inconveniente con un hijo, cuando nos duele la situación que estamos viviendo con una hija, no solamente vociferamos y golpeamos porque nosotros somos los que mandamos y usted me respeta y es que aquí eso. No solamente hacemos eso, sino que en la noche nos levantamos, 1, 2 de la mañana, en la pantaloneta, la chancla, sin poder dormir, entra uno a esa habitación, acomoda su manita en la frente del hijo, de la hija que ha ofendido o con el que ha tenido la discusión y ora por ella y le dice uno, Señor, dame sabiduría, cuídala. Señor, bendice mi hijo. Señor, mira los pasos por los que anda mi hijo. Sé que la disciplina que tengo sobre él no es causa de alegría ni para él ni para mí, pero necesito hacerlo. Dame la autoridad amorosa que este hijo necesita, Señor Dios. Y sabes que, Señor, te lo traigo en tus manos. ¿Cuánto hace? Mira, una oración como esas hace más que 1000 cantaletas juntas, que 1000 regaños o golpes o maltratos, como quiera. Imaginarse cualquier forma de represión no es tan maravillosa como que usted entre a la habitación de su hijo y usted ponga la mano, pero no la ponga cuando ya tiene 17, 15, ya está de 23, que uno no solamente ora porque el Señor lo ayude, sino para ver si para dónde agarra ese muchacho. No, ore porque usted tiene niñas de 3 años, porque tiene niñas de 4 años, de 5 años, de 7 años, de una bebecita de 1 año, de 2 años. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando usted ora por esa persona, como les decía el otro día, usted está hablando, está disciplinando a la de 4 años y está de una vez corrigiendo a la de 14. Cuando usted ora por sus hijos, ¿no? Usted se mete ahí y ora por ellos. Imagínese esto, que ya no es usted y su hijo, que ahí usted está poniendo el tercer factor y es el más importante, el mejor de todos los factores. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios que en el matrimonio habla de un cordón de 3 dobleces? ¿Cuál es el cordón de 3 dobleces? El más importante de todos esos dobleces es el Señor, que es el que nos cohesiona. En la relación con los hijos es exactamente lo mismo. Cuando yo discuto con mi hijo somos él y yo. Cuando yo lo disciplino somos él y yo, pero cuando yo oro somos él, yo y lo más importante, Dios, el Espíritu Santo. Y tú sabes lo poderoso que es el Espíritu Santo cuando tú oras por tu hijo pecador, por tu hijo que se está alcoholizando, por tu hija que se está acostando con el novio, por tu hijo que se está acostando con la novia, con la noviecita de turno, con el hijo que está empezando a darse las primeras vacaciones y las primeras largas con personas que no son convenientes para su vida. Lo poderoso que es esa oración, porque estás ahí con el Espíritu Santo. Lo mismo, métalo en todos los factores, métalo en el factor matrimonial, métalo en el factor organizacional, del trabajo, laboral, en todos los aspectos de la vida. Usted necesita agarrarse mucho del Espíritu Santo cuando usted va manejando. Ay, yo ahorita, Dios mío, manejando en Bucaramanga, Dios mío, que yo le pedía mucho al Señor, Señor, ahora que voy a regresar a Bucaramanga, por favor, no me dejes atropellar a un motociclista.
Es tan fácil atropellar a un motociclista en Bucaramanga como creo que en Colombia y en muchos lugares del mundo, porque qué atrevidos que son ustedes los motociclistas, cómo zigzaguean y se meten y uno dice, Dios mío, líbrame de matar uno de estos que se atraviesan así cuando yo voy manejando, de cometer, por favor, líbrame de un accidente de estos, de quitarle la vida a alguien sin querer, porque es que, queridos motociclistas, ustedes son el chasis del vehículo. O sea, eso no tiene chasis, no se golpea. Ustedes son el cuerpo del velocípedo. Entonces, Espíritu Santo, manejando, haciendo lo mejor de todo esto, hablando de libertad, es que el pueblo de Dios antes, para poder experimentar algo de libertad, Dios les daba las leyes. Usted lee el Levítico, Números, Deuteronomio, todas las leyes que Dios les daba, leyes de cómo bañarse, cómo comer, qué no comer, qué animal no comer. Ojalá hubieran leído la Biblia por allá en China. Entonces, ¿qué se debe hacer en cada aspecto de la vida? Esas leyes estaban para intentar darles la libertad y nunca pudieron darles la libertad. Para poder disfrutar la libertad hoy en día, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Ya ve? Nosotros ya no vivimos con las leyes ceremoniales. Nosotros ahora tenemos la guía interna. Ellos tenían una guía externa. Pasaba algo, ¿qué dice la ley? ¿Sí? Sucedía algo, ¿qué dice? Alguien pecó, ¿qué dice la ley? Y la ley se aplicaba. O sea, el factor que determinaba la libertad era externo, pero a nosotros nos tocó, gracias a Dios, uno interno. El Espíritu Santo que nos guía, que nos habla a nuestro intelecto. Ese mismo Espíritu Santo que un día recuerdo cuando iba con mi familia en un humilde carro, en una autopista, me dijo así, desacelera. Increíble cómo hice caso a la voz que me estaba diciendo ahí, desacelera. Y desaceleré en una curva sin saber por qué. Y pasó un Mazda en contravía a toda velocidad. Y si no hubiera desacelerado, nos había matado. Habíamos muerto todos en ese accidente. Es ese mismo espíritu. Es ese mismo Espíritu Santo que tú estás conectado a Él y te va guiando. O sea, la guía ya es desde adentro. José, apaga el televisor. José, ¿qué haces viendo eso? José, no levantes la voz. José, no digas eso porque yo conozco las intenciones de tu corazón. Le estás mintiendo a tu esposa o a esa persona. José, ¿por qué le estás dando tanta volatilidad a tu pensamiento? José, esa no es tu esposa. José, la modelo está muy buena, pero ya le dio la segunda repasada. José, ¿qué hace diciendo esa mentira? José, esa libertad parece que fuera muy coercitiva, o sea, que el todo momento, ¡ey, ey, 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 ey! Pero qué bueno es que el Señor en todo tiempo, ese Espíritu Santo, no se cansa y en todo momento te está redarguyendo y te está tratando. Entonces, nosotros, dos cosas. Número uno, no tenemos libertad por los factores externos que vienen en nuestra vida. ¿Ok? Nosotros tenemos libertad porque la disfrutamos desde adentro. Nosotros entendemos que desde adentro se opera el cambio, que nosotros somos responsables de lo que haya adentro, dice el Señor Jesús, porque de adentro de la persona es de donde salen los malos pensamientos, las disensiones, todo eso. Que la boca habla lo que el corazón contiene. Es el corazón, ¿no? O sea, la voluntad. El corazón es este de aquí, ¿no? Uno hace así, porque está la válvula que bombea la sangre, pero el corazón está aquí, es en mi intelecto, en mi voluntad, en lo que decido hacer. Entonces, nosotros no disfrutamos de una libertad por los factores externos. A ver, las zonas grises hacen que constantemente nos estemos preguntando, ¿hacer esto es bueno o no es bueno? Porque la Biblia no dice sobre eso. O sea, la Biblia no dice, tengan cuidado cuando vayan a los gimnasios. No dice en ningún lado. ¿Sí? Pero yo hay veces voy al gimnasio y me siento tan mal por lo que está pasando en el gimnasio, por lo que pienso mientras estoy en el gimnasio, por el mundo del gimnasio, ¿será bueno o será malo? La Biblia no dice, cuidado con las series de Netflix, cuidado con la canción, cuidado con la cerveza que se está tomando, ¿cierto? Zonas grises. Entonces, como nosotros ya entendimos
que la libertad nosotros la disfrutamos desde adentro, tenemos que escuchar al Espíritu Santo, leer la palabra de Dios y actuar en conciencia, consecuentemente con lo que sabemos de la palabra de Dios, porque el Señor dice que si conocemos la verdad nos va a hacer libres y la aplicación la vamos a tener a través de su Espíritu Santo. Porque hay cosas que como cristianos decimos, no, pero eso no está mal. O sea, hay cosas que usted las podrá hacer en medio de la sociedad porque son moralmente aceptadas en la sociedad. Pero es que nosotros no vivimos con el código moral de la sociedad. O sea, si la sociedad lo ve a usted chupándose un jarrón de cerveza en un lugar públicamente, eso usted no es un pecador. O sea, en la moralidad de la sociedad eso no está mal. Pero en la centralidad del evangelio y en la moralidad del evangelio sí está mal. Porque puede ser que usted no se esté emborrachando, pero usted está sirviendo de piedra de tropiezo para el hermano que es débil. Asunto que estaremos hablando, ya veo que la próxima semana. Entonces hay cosas que moralmente es aceptado. Por ejemplo, en la sociedad hoy en día está visto que un novio y una novia tengan relaciones sexuales extramatrimoniales antes del matrimonio o que tengan relaciones. Los novios hoy en día se van a vivir juntos. Los novios se van de viaje, se toman unas vacaciones en un buen hotel. Ya casi los moteles no existen porque para eso existen los hoteles. Es muy común hoy en día en la sociedad que las hijas adultas digan: mi novio va a venir a quedarse este fin de semana aquí en la casa conmigo, o me voy a ir a quedar en la casa de mi novio este fin de semana, o voy a salir de viaje y pues mi sexualidad es solo mía y está bien. ¿Vio que es aceptado socialmente? Es aceptado, pero nosotros no vivimos con la moralidad de la sociedad, porque la moralidad de la sociedad es relativa. Relativa quiere decir que habrá personas que le digan a usted: pues para usted eso es malo, pero para mí no. Entonces respéteme mi punto de vista. ¿Usted cree que eso es malo? Pues no lo haga. Yo creo que eso no es malo, entonces yo lo hago y ya. Moralidad relativa. El relativismo de la moralidad que depende no solamente de las modas, del país donde se viva, porque hay cosas que están mal vistas en un país, pero en otras no están tan mal vistas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en la iglesia de Marcos Vidal, estuve en España. Sí, un día salimos a comer, ya una noche, y salimos y estábamos comiendo pizza. Y él se pidió una cerveza y se tomó una cerveza con la pizza. Y él me decía: yo no puedo entender a los sudamericanos por qué allá no se puede tomar una cerveza. Pues no le veo nada de malo, te tomáis una cerveza a mí me encanta con la pizza y en fin. Asunto que si lo pasas de España, un siervo de Dios, Marcos Vidal, que canta tan bonito y tomando cerveza, sí, pero es que está en España, donde inclusive en su iglesia, en su propia comunidad, eso no está mal visto, porque la cerveza simplemente es una bebida como el vino. Y si te vas para Alemania, pues todavía más. Y si vas a algunos sectores cristianos en Argentina, vas a encontrar que la cerveza es parte, o el vino, por ejemplo. Estuve en Uruguay en el Congreso de Veraca y nos servían la comida con jarras de vino, porque el uruguayo comía toda su comida con vino. Entonces, si eso lo haces en Colombia, pues te vas a meter en un problema, ¿no? Pero si lo haces en determinada región del mundo, pues esa moralidad es relativa, depende de qué signifique aquí eso. Yo he estado en países, por ejemplo, me invitaron a una comunidad en Juliaca, Puno, en Perú. ¿Vio? Y cuando yo llegué allá, me gusta comprar café, me gusta comprar Juan Valdés y regalar Juan Valdés, ¿no? Como buen colombiano le llegué a los pastores con una bolsa así de Juan Valdés, con pocillitos y cosas, y me recibieron, me dijeron: bueno, muchas gracias, qué bonito. Lo voy a poner ahí a que decore, porque nosotros no tomamos café. Ellos creían que tomar tinto, ay Dios mío, imagínense, que tomar Juan Valdés, tomar café era pecado, o sea, porque eso es un atentado contra el cuerpo. Entonces eso aquí no se acostumbra en esta iglesia. Entonces, ¿vio? Uno no sabe, y se lo estaba yo llevando a los pastores, esas zonas grises en donde uno no sabe lo que está moralmente aceptado. La moralidad relativa. Mire, partamos de un principio.
nosotros vivimos bajo una moralidad definitiva. Los cristianos vivimos con moralidad definitiva. ¿Qué es la moralidad definitiva? Que la Biblia nos dice, ¿sí?, lo que sí podemos y lo que no podemos. Y esas zonas grises, que es lo que vamos a estar desarrollando ya en la próxima predicación, esas zonas grises Dios las deja a motivo de conciencia y a relación con el Espíritu Santo. Y a no confianza. O sea, con esas cosas uno no se puede confiar. No, pero es que, a ver, por ejemplo, la palabra de Dios dice que no se embriaguen con vino, pero yo me puedo tomar una cerveza. Sí, hay cristianos que creemos que uno se puede tomar una cerveza. Sí, porque la palabra de Dios dice que no se debe uno emborrachar, ¿sí? Hay cristianos que creemos que uno puede tomar vino, sí, pero porque la palabra de Dios dice que no se embriaguen con vino, pero hasta para tomar vino uno necesita tener una forma para tomar vino, porque puede ser uno piedra de tropiezo por el hermano que es débil en la fe, por el que no lo cree. Y cada vez que yo tomo vino, entonces me voy acercando hacia la orilla de la zona gris. ¿Qué es acercarme hacia la orilla de la zona gris? En que me voy a estar exponiendo. En que de pronto yo sí me tome el vino, sí me tome la cerveza, pero me acerque a una zona en donde me ponga en peligro, y es entonces cuando 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 12 dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Como por ejemplo, hay gente que dice, pues yo sí le veo problema al billar, porque ir al billar suscita que jugando billar tome cerveza, y generalmente empezaba con una, pero terminaba en 10 y en 20, y el problema se me iba más largo. Entonces el problema no era el billar, el problema era lo que desencadenaba el billar. ¿El billar es pecado? No, el billar no es pecado. Hay entornos a una mesa de billar que son muy pecaminosos, a los que no nos debemos acercar, porque eso abre un dique para situaciones complicadas hacia adelante. Entonces, lo que yo tengo que hacer es disfrutar la libertad que Jesús me ha entregado en su palabra, ¿cierto? La libertad, teniendo cuidado de no irme hacia el lado del libertinaje, no descuidando si hay situaciones en mi vida que hagan que yo esté perdiendo mi comunión con Dios, la santidad, que yo esté perdiendo mi contacto, mi obediencia, y que generen cosas y situaciones hacia adelante en mi vida, mejor no las toco. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, como lo vamos a estar viendo dentro de 8 días, ¿no? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero es mejor no hacerlas, para no exponerme a terminar pecando contra Dios. El siguiente miércoles, en la siguiente predicación, vamos a seguir hablando de las zonas grises, de qué es lo que debemos hacer en cada una. Vamos a estar hablando de si es pecado ir a los gimnasios, ponerse las licras. Porque es que estas son preguntas que constantemente decía: si es pecado tomarse la cerveza, tomarse el vino, si es pecado la música, si es pecado... vamos a hablar de muchas cosas, y vamos a entrarle al detalle de buscar orientación al respecto de lo que dice la palabra de Dios. Al final de estas 2 predicaciones, quiero terminar solo diciendo esto: el que cree estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos. No, yo ese asunto lo tengo dominado. Yo puedo prender el televisor y puedo ver, y si sale una imagen de desnudos y pornográfica, o de carácter lesbiano o homosexual o esto, yo eso lo domino, no hay ningún problema. Tampoco me voy a poner tan esto. No, yo me puedo echar unas 4, 5 cervezas, 6 cervezas, eso no genera nada. No, yo puedo ir al gimnasio, y sí, tengo amigas allá, y el pastor Ordóñez dice que uno no debe tener amigas mujeres, pero yo tengo unas amigas, eso no pasa nada, eso tranquilo, eso. Y cuando empezamos a confiarnos en que todo está bien en nuestra vida, es cuando más vulnerables nos ponemos. Recuerden ustedes la vida de David. La vida de David fue... el momento más difícil de su existencia fue cuando dio por descontado que, como siempre ganaba las batallas, en el tiempo donde salen los reyes a la guerra, él se quedó durmiendo. Dio por descontado que esa batalla y esa guerra la habría de ganar. Subió al terrado, y allí empezó
la peor etapa de su vida que empezó con ociosidad, ¿no? Es la primera escena de un hombre viendo pornografía, ¿no? Él mirando allá a la mujer que se estaba bañando y deseándola, codiciando la mujer ajena, teniendo séquito en el palacio. Así que cuando más se confió fue cuando más se puso en riesgo y cuando terminó pecando contra él, contra su familia, contra Dios y casi termina perdiéndolo absolutamente todo. Nos quedamos, nuevamente les digo, 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 12. Guardémoslo y atesorémoslo en el corazón. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra en el día de hoy. Danos la ocasión, Señor Dios, de disfrutar la relación con el Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos incomode cuando estemos haciendo las cosas bien, nos advierta, Señor bendito, que podamos aprender cada día más de tu palabra, porque tu palabra, como lo hemos aprendido hoy, Señor Dios, nos da la libertad que Cristo nos quiere dar. A libertad el Señor nos ha llamado. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De todas las dificultades que tenemos en la vida, Señor Dios. De cuánta tentación y cuánto problema venga hacia nosotros para intentar destruirnos. Por lo pronto, en el ahora, Señor Dios, para mis hermanos que están viendo este video y para mí, ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos con la tentación. En tu nombre oramos, querido Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy en esta predicación.